La mancha ocupaba todo el mundo. El mundo estaba negro. Había desaparecido. De la vista, de la mente. Steve se cayó desgarbadamente sobre las fotografías. Cuando despertó, no era consciente de su propia conciencia. Había oscuridad por todas partes. Estuvo tumbado 1 hora con los ojos bien abiertos antes de darse cuenta de que los tenía abiertos. Como prueba, movió primero los brazos y las piernas, luego la cabeza. No estaba atado como esperaba, salvo por el tobillo. Decididamente había una cadena o algo similar alrededor de su tobillo izquierdo. Le irritaba la piel cuando trataba de alejarse demasiado. El suelo que tenía debajo era muy incómodo, y cuando lo investigó detenidamente con la palma de la mano, se dio cuenta de que estaba tumbado sobre una gran rejilla o una especie de verja. Era de metal y hasta donde le alcanzaban los brazos tenía una superficie completamente regular. Cuando introdujo el brazo por los agujeros de la rejilla, no tocó nada. Solo aire y vacío por debajo de él. Las primeras fotos infrarrojas que sacó Quaid del encierro de Steven mostraban su exploración. Como había supuesto, el sujeto estaba haciendo frente a su condición muy racionalmente. Nada de histerias, nada de blasfemias, ni una lágrima. Ese era el desafío que planteaba aquel sujeto en particular. Sabía con precisión qué estaba ocurriendo y reaccionaría con lógica ante sus temores. Seguramente se protegería con una voluntad más difícil de doblegar que la de Cheryl. Pero los resultados serían mucho más gratificantes cuando se viniera abajo. ¿No se abriría entonces su alma para que Quaid la viera y la tocara? Aquel hombre tenía dentro tantas cosas que él deseaba estudiar. Los ojos de Steve se acostumbraron gradualmente a la oscuridad. Estaba aprisionado en lo que parecía una especie de conducto. Calculó que tendría unos 6 metros de profundidad y que era de sección completamente redonda. ¿Se trataría de algún tipo de pozo de ventilación para un túnel o una fábrica subterránea? El cerebro de Steve se representó el mapa del área de la calle Pilgrim, intentando imaginar dónde estaba. No se le ocurría ningún sitio. Ningún sitio. Estaba perdido en un lugar que no podía determinar ni reconocer. El conducto no tenía rincones que pudieran servir de referencia y las paredes no presentaban grietas ni agujeros en que refugiar la conciencia. Peor aún, estaba tumbado con los miembros extendidos sobre una rejilla suspendida sobre un pozo. Sus ojos no podían discernir nada de la oscuridad que tenía debajo. Parecía que el pozo no tuviera fondo, y la caída solo la impedían la delgada red de la rejilla y la frágil cadena que amarraba a ella su tobillo. Se vio a sí mismo en equilibrio entre un cielo negro vacío y una oscuridad infinita. El aire estaba caliente y viciado. Secó las lágrimas que le habían asomado a los ojos, dejándolos pegajosos. Cuando empezó a gritar pidiendo ayuda, cosa que hizo después de llorar, la oscuridad se tragó enseguida sus palabras. Después de gritar hasta enronquecer, se volvió a tumbar sobre la rejilla. No podía evitar pensar que, bajo el frágil lecho, se encontraban las tinieblas más absolutas. Era absurdo, naturalmente. Nada es eterno, dijo en voz alta. Nada es eterno. Y sin embargo, nunca lo sabría. Si cayera en la oscuridad absoluta que tenía a sus pies, caería y caería sin ver el fondo del pozo. Aunque se esforzaba por pensar en imágenes más brillantes y optimistas, su mente solo evocaba su cuerpo precipitándose por el horrible pozo, con el fondo a medio metro de su cuerpo en vilo, y sin que sus ojos lo vieran o su cerebro lo predijera, hasta que tocara fondo. ¿Vería luz cuando su cabeza estallara por el golpe? ¿Comprendería la razón de su vida y de su muerte en el momento en que su cuerpo se redujera a menudillos? Y luego pensó que Quaid no se atrevería. «No se atreverá», gritó. «No se atreverá». Las tinieblas se tragaban con glotonería sus palabras. Por mucho que les chillara, era como si nunca hubiera proferido un grito. Y luego se le ocurrió otra idea, una auténtica perversidad.
Y suponiendo que Quaid hubiera encontrado ese infierno circular para depositarlo, ¿porque nunca lo encontrarían? ¿Nunca lo investigarían? A lo mejor quería llevar sus experimentos hasta el último extremo. Hasta el último extremo. La muerte se encontraba en el último extremo. ¿Y no sería ese el experimento definitivo de Quaid? Observar la muerte de un hombre, observar cómo crecía su miedo a la muerte, el filón primigenio del terror. Sartre escribió que ningún hombre podría conocer jamás su propia muerte, pero conocer íntimamente la muerte ajena, contemplar las acrobacias que seguramente realizaría la mente para disfrazar la amarga verdad, esa era toda una clave para descubrir su naturaleza, ¿no? Hasta cierto punto, eso prepararía a un hombre para su muerte. Vivir de forma indirecta el terror de otro era la forma más segura e inteligente de tocar a la bestia. Sí, pensó que Quaid podría montarme a causa de su propio terror. Steve encontró un amargo consuelo en esa idea, que Quaid, el experimentador imparcial, el futuro educador, estaba obsesionado por los terrores porque el suyo era todavía más profundo. Por eso tenía que observar a los demás enfrentarse a sus propios miedos. Necesitaba una solución, una fórmula para huir de sí mismo. Pensar en todo esto le llevó horas. En la oscuridad, el cerebro de Steve era como el azogue, solo que incontrolable. Le resultaba difícil seguir el desarrollo de una idea demasiado tiempo. Sus pensamientos eran como peces pequeños, rápidos que se le escurrían de la mano en cuanto conseguía apresarlos. Pero por debajo de cada pliego de su pensamiento se encontraba la decisión de dejar a Quaid fuera de juego. Eso era seguro. Debía conservar la calma, demostrar que era un sujeto poco interesante para su estudio. «Relájate, relájate, relájate», dijo en voz alta. En su cabeza podía oír el chasquido de la lengua. También oía su mucosa evolucionar perezosamente por los pasadizos de la nariz obstruidos por el pánico que le taponaba y destaponaba los oídos. Ya podía identificar el suave y ligero siseo que se escondía detrás de los demás ruidos. Era el sonido de su cerebro. Era parecido a ese espacio mudo que hay entre las emisoras de radio. Era el mismo quejido que se apoderaba de él bajo la acción de la anestesia. El mismo sonido que zumbaba en sus oídos cuando estaba a punto de dormir. Sus miembros aún se retorcían convulsivamente y solo era consciente a medias de cómo luchaba contra los nudos que lo esposaban, indiferente al hecho de que las cuerdas le despellejaran las muñecas. Las fotografías grabaron con precisión todas estas reacciones, su guerra contra la histeria, sus patéticos esfuerzos por impedir que sus miedos volvieran a salir a flote, las lágrimas, las muñecas ensangrentadas. Finalmente, como tantas veces le había ocurrido de pequeño, el cansancio pudo más que el pánico. ¿Cuántas veces se había quedado dormido incapaz de seguir luchando, con el sabor salado de las lágrimas en la nariz y en la boca? El esfuerzo había elevado el volumen de los ruidos de su cabeza. Ahora, en vez de entonar una nana, el cerebro le pitaba y gritaba para que se durmiera. ¡Qué bueno era olvidar! Quaid se sentía defraudado. Desde luego, por la velocidad de su respuesta quedaba claro que Stephen Race se iba a derrumbar enseguida. En realidad, a las pocas horas del experimento, ya casi se había venido abajo. Y Quaid había confiado en Stephen. Después de meses de preparar el terreno, parecía que su sujeto iba a enloquecer sin revelar una sola clave. Una palabra. Una miserable palabra era todo lo que necesitaba. Una pequeña señal acerca de la naturaleza de su experiencia. O mejor aún, algo que sugiriera una solución. Un tótem salvador. Incluso una plegaria. Seguramente cuando una personalidad se ve arrastrada hacia la locura, le acude algún salvador a la boca. Debe haber algo. Quaid esperaba como el ave de presa en el escenario de una carnicería, contando los minutos que le quedaban al alma agonizante, ansiando un pedazo. Steve se despertó cabeza abajo sobre la rejilla.
El aire todavía estaba más viciado y las barras de metal se le clavaban en las mejillas. Tenía calor y estaba incómodo. Siguió tumbado tranquilamente, dejando que los ojos se volvieran a acostumbrar a su entorno. Las líneas de la rejilla se alejaban en una perfecta perspectiva hasta la pared del pozo. La sencilla red de barras en cruz le pareció hermosa. Sí, hermosa. Acarició las líneas hacia adelante y hacia atrás hasta que se cansó del juego. Aburrido, se dio la vuelta para quedar boca arriba, sintiendo las vibraciones de la rejilla bajo su cuerpo. ¿Era menos estable ahora? Parecía mecerse un poco cuando él se movía. Caliente y sudoroso, Steve se desabrochó la camisa. Tenía en la barbilla babas segregadas durante el sueño, pero no se ocupó de secárselas. ¿Y qué si babeaba? ¿Quién lo iba a ver? Se quitó a medias la camisa y con un pie el zapato del otro pie. Zapato, rejilla, caída. Su cerebro estableció perezosamente la relación. Se sentó. Pobre zapato. Se iba a caer, resbalaría entre las barras y lo perdería. Pero no. Estaba en perfecto equilibrio entre los dos lados de un agujero de la rejilla. Aún lo podía recuperar si lo intentaba. Se estiró hacia su pobre, miserable zapato y al moverse hizo que la rejilla cambiara de posición. El zapato empezó a resbalar. Por favor, le suplicó, no te caigas. No quería perder su bonito zapato, su hermoso zapato. No debía caerse, no debía. Al estirarse para agarrarlo, el zapato se desequilibró del lado del tacón y se cayó por la reja a la oscuridad. Aquella pérdida le arrancó un grito que no pudo oír. Oh, si solo hubiera podido oír cómo caía su zapato, contar los segundos de la caída, oírlo caer ruidosamente al fondo del pozo. Así por lo menos habría sabido cuánto tendría que caer hasta morir. Ya no podía soportarlo más. Se dio la vuelta sobre el estómago y boca abajo, introduciendo los dos brazos por sendos huecos, chilló. «Yo también bajaré, yo también bajaré». No podía soportar estar esperando caerse en la oscuridad, en el silencio gimoteante. Solo quería ir detrás de su zapato por el oscuro pozo hasta morir y acabar con el juego de una vez por todas. «Iré, iré, iré», exclamó. Lo juró solemnemente. Bajo él, la rejilla se movió. Algo se había roto. La tuerca, cadena o cuerda que sujetara la rejilla se había partido. Ya no estaba en posición horizontal. Estaba resbalando por las barras que la inclinaban del lado de la oscuridad. Advirtió sorprendido que ya no tenía los miembros atados. Se iba a caer. El hombre quería que se cayera. El hombre malvado. ¿Cómo se llamaba? ¿Quail? ¿Quarrel? En un gesto automático asió la rejilla con las dos manos al inclinarse esta aún más. A fin de cuentas, a lo mejor no quería caer en busca de su zapato. A lo mejor la vida, un breve instante más de vida, merecía la pena. La oscuridad al borde de la rejilla era tan profunda, y quién sabía qué rondaría en ella. En su cabeza se multiplicaron los ruidos del pánico, el latido de su maldito corazón, el tartamudeo de la mucosa, el chirrido seco del paladar. Las manos resbaladizas de sudor estaban perdiendo el control. La gravedad lo atraía, exigía sus derechos sobre la masa de aquel cuerpo, pedía que se cayera. Por un momento, después de echar una ojeada a la boca que se abría a sus pies, creyó ver monstruos agitarse en el fondo. Cosas ridículas, estrafalarias, dibujos toscos, negro sobre negro. Infames imágenes lo miraron con malicia desde el fondo de su infancia y abrieron sus garras para atraparlo por las piernas. «¡Mamá!», llamó cuando sus manos soltaron presa y quedó a merced del terror. «¡Mamá!». Esa era la palabra. Quaid la huyó claramente, en toda la extensión de su banalidad. «¡Mamá!». Para cuando Steve llegó al fondo del pozo, era incapaz de juzgar cuánto había caído. En el momento en que sus manos se soltaron de la rejilla y supo que las tinieblas lo tragarían, el cerebro se le bloqueó. El instinto animal hizo que su cuerpo se relajara, evitándole cualquier herida grave a causa del impacto.
El resto de su vida, excepto las reacciones más simples, estaba destrozado, y los añicos se ocultaron en los recodos de su memoria. Cuando por fin se hizo la luz, levantó la mirada hacia la persona que estaba en la puerta, con una máscara del ratón Mickey, y le sonrió. Fue una sonrisa de niño, de agradecimiento para con su cómico salvador. Dejó que el hombre lo cogiera de los tobillos y lo sacara a rastras de la gran habitación redonda en que estaba tumbado. Tenía los pantalones mojados y sabía que se había ensuciado mientras dormía. Pero por eso mismo el ratón divertido le daría un beso aún más grande. La cabeza le bailaba sobre los hombros cuando lo sacaron de la cámara de tortura. En el suelo, al lado de su cabeza, había un zapato, y unos 2,5 metros por encima de él se encontraba la rejilla de la que había caído. Aquello ya no significaba nada para él. Dejó que el ratón lo sentara en una habitación iluminada. Dejó que le devolviera la audición, aunque en realidad no la quería para nada. Resultaba divertido contemplar el mundo sin sonido. Le hacía reír. Bebió un poco de agua y comió un poco de tarta dulce. Estaba cansado. Quería dormir. Quería a su mamá. Pero el ratón no parecía comprenderlo, así que lloró y pateó la mesa y tiró los platos y las tazas al suelo. Luego se fue corriendo a la habitación contigua y tiró por el aire todos los papeles que encontró. Era hermoso verlos volar para arriba y caer revoloteando. Unos caían hacia abajo, otros hacia arriba. Unos estaban escritos, otros eran fotos. Fotos horribles. Fotos que le causaban una sensación muy extraña. Absolutamente todas las fotos eran de gente muerta, algunas de niños pequeños, otras de niños ya crecidos. Estaban tumbados o medio sentados y tenían profundos cortes en la cara y en el cuerpo. Cortes que ponían al descubierto algo asqueroso, una especie de revoltijo de trocitos brillantes y trocitos que supuraban. Y alrededor de los muertos había pintura negra. No eran manchas definidas, sino más bien salpicaduras, con huellas digitales y marcas de manos y muy caóticas. En 3 o 4 fotos se veía el instrumento que había realizado los tajos. Sabía cómo se llamaba. Hacha. La cara de una mujer tenía un hacha hundida casi hasta el mango. Había un hacha en la pierna de un hombre y otra tirada en el suelo de una cocina junto a un bebé muerto. Aquel hombre coleccionaba fotos de muertos y de hachas, cosa que a Steve le resultó extraña. Esa fue su última idea, hasta que el aroma demasiado familiar del cloroformo invadió su cabeza y perdió la conciencia. El sórdido pasillo olía a orina rancia y a vómito fresco. Era su propio vómito, le cubría todo el pecho. Trató de levantarse, pero las piernas le temblaban. Hacía mucho frío. Le dolía la garganta. Entonces oyó pasos. Parecía que el ratón volvía. A lo mejor lo llevaba a casa. «Levántate, hijo». No era el ratón, era un policía. «¿Qué haces ahí abajo? Te he dicho que te levantes». Apoyándose contra los ladrillos deshechos del pasillo, Steve logró ponerse de pie. El policía lo enfocó con una linterna. «Jesucristo», exclamó con el asco pintado en la cara. «Estás hecho una auténtica mierda. ¿Dónde vives?» Steve negó con la cabeza, mirando su camisa empapada de vómito como un colegial avergonzado. «¿Cómo te llamas?» No conseguí recordarlo. «Tu nombre, chico». Lo estaba intentando recordar. Si por lo menos el policía no gritara tanto. «Vamos, domínate». Las palabras no tenían demasiado sentido. Steve notaba que las lágrimas le escocían en el fondo de los ojos. «Casa». Ahora estaba haciendo pucheros, tragándose los mocos, se sentía completamente desamparado. Quería morirse, echarse en el suelo y morir.
El policía lo agitó. ¿Estás en plena subida de algo?, le preguntó, sacando a Steve a la luz de las farolas y examinándole la cara manchada de lágrimas. Harías mejor que moverte. «Mamá», llamó Steve. «Quiero a mi mamá». Esas palabras cambiaron por completo el curso de la conversación. De repente al policía el espectáculo le pareció más que repugnante o lamentable. Aquel pequeño bastardo con los ojos inyectados en sangre y la cena en la camisa le estaba crispando los nervios. Demasiado dinero, demasiada suciedad en las venas y nada de disciplina. Mamá fue la gota que colmó el vaso. Le pegó un puñetazo a Steve en el estómago, un directo, limpio, seco, funcional. Steve se encorvó lloriqueando. «Cállate, hijo». Otro puñetazo remató la faena de noquear al chico, y entonces le cogió por un mechón de pelo y acercó la cara del pequeño drogadicto a la suya. «¿Quieres ser un paria? ¿No es cierto?» «No, no». Steve no sabía lo que era un paria, solo trataba de congraciarse con el policía. «Por favor», dijo, a punto de echarse otra vez a llorar. «Lléveme a casa». El policía pareció sorprendido. El chico no se había puesto a defenderse ni a invocar sus derechos, como hacían casi todos. Así solían acabar, en el suelo con la nariz partida y llamando a un asistente social. Aquel solo lloraba. Le empezaba a dar mala espina. Quizás estuviera loco o algo parecido. Y le había pegado una paliza de órdago al pequeño mocoso. Joder, ahora se sentía responsable. Cogió a Steve del brazo y lo llevó hecho un ovillo a su coche, al otro lado de la calle. «Entra, lléveme». «Te llevaré a casa, hijo. Te llevaré a casa». En el refugio nocturno rebuscaron entre la ropa de Steve alguna seña de identidad, sin encontrar ninguna, y luego le desinfectaron el cuerpo por si tenía pulgas y el cabello por si estaba infestado de liendres. Entonces se marchó el policía, cosa que tranquilizó a Steve. No le había gustado a aquel tipo. La gente del refugio hablaba de él como si no estuviera en la habitación. Se refería a lo joven que era. Discutía acerca de su edad mental, sus ropas, su aspecto. Luego le dieron una pastilla de jabón y le indicaron dónde estaban las duchas. Permaneció 10 minutos bajo el agua y se secó con una toalla sucia. No se afeitó, aunque le habían dejado una navaja. Había olvidado cómo se hacía. Más tarde le dieron ropas viejas que le gustaron. No eran personas tan malas, aunque hablaran de él como si no estuviera presente. Uno de aquellos hombres incluso le sonrió. Era fornido y tenía una barba parda. Le sonrió como a un perro. Las ropas que le dieron estaban desparejadas. Eran demasiado pequeñas o demasiado grandes. Y de todos los colores. Calcetines amarillos, una camisa de un blanco sucio, pantalones a ragas hechos para un glotón, un jersey raído y pesadas botas. Le gustaba vestirse, ponerse 2 cajetas y 2 pares de calcetines cuando no lo miraban. Se sentía seguro con varias capas de algodón y lana envueltos a su alrededor. Luego lo dejaron con un billete para la cama en la mano y se quedó esperando la apertura de los dormitorios. No estaba impaciente como los que se encontraban con él en el pasillo. Muchos gritaban incoherentemente acusaciones salpicadas de obscenidades y se escupían unos a otros. Le asustaban. Solo quería dormir, tumbarse y dormir. A las 11, uno de los guardas abrió la puerta del dormitorio y todos aquellos desechos se precipitaron para hacerse con una cama de hierro donde pasar la noche. El dormitorio, amplio y mal iluminado, apestaba a desinfectante y a gente mayor. Esquivando los ojos y los brazos agresivos de los otros parias, Steve encontró una cama mal hecha, con una fina manta tirada por encima, y se tumbó a dormir. A su alrededor, los hombres tosían, murmuraban y lloraban.
Uno recitaba sus oraciones echado sobre una almohada gris, mirando el techo. Steve pensó que era una buena idea y se puso a rezar la oración de su infancia. Dulce Jesús, dócil y bondadoso, cuida a este niño pequeño. Compadécete de mi simplicidad, permite que llegue hasta ti. Eso le hizo sentirse mejor y su sueño, melancólico y profundo, fue como un bálsamo. Quaid estaba sentado en la oscuridad. El terror se había vuelto a apoderar de él. Era peor que nunca. Tenía el cuerpo rígido de miedo, tanto que ni siquiera podía levantarse de la cama y encender la luz. Además, y si esta vez entre todas las veces, el terror estuviera justificado, y si el hombre del hacha estuviera en carne y hueso detrás de la puerta, sonriéndole como un bobo, danzando demoníacamente en lo alto de las escaleras, como lo había visto Quaid en sueños, bailando y riendo y bailando. No hubo un solo movimiento, ni crujidos en la escalera, ni risas tontas en las sombras. No era él después de todo. Quaid viviría hasta la mañana siguiente. Tenía el cuerpo un poco más relajado. Sacó las piernas del lecho y encendió la luz. La habitación estaba efectivamente vacía. La casa permanecía en silencio. Por la puerta abierta podía ver la parte superior de las escaleras. No había ningún hombre con un hacha, naturalmente. Unos gritos despertaron a Steve. Todavía era de noche. No sabía cuánto había dormido, pero los miembros ya no le dolían tanto. Con los codos sobre la almohada, se incorporó a medias y miró por el dormitorio para averiguar a qué se debía la conmoción. 4 filas de camas más allá, 2 hombres estaban luchando. La manzana de la discordia no estaba nada clara. Simplemente luchaban cuerpo a cuerpo, aferrados como mujeres. El espectáculo hizo reír a Steve, chillando y tirándose del pelo. A la luz de la luna, la sangre de sus caras y manos se veía negra. Uno de ellos, el mayor, cayó sobre su cama gritando: «No iré a la calle Finchley. No me obligarás. No me pegues. No soy el que buscas. De verdad». El otro no lo escuchaba. Era demasiado estúpido o estaba demasiado enloquecido para comprender que el viejo suplicaba que lo dejaran en paz. Animado por los espectadores que se hacinaban en torno a la reyerta, el atacante del viejo se había quitado el zapato y azotaba con él a su víctima. Steve oía el impacto del tacón contra la cabeza. Cada golpe iba acompañado de muestras de entusiasmo y de quejas menguantes por parte del viejo. Súbitamente, los aplausos vacilaron nada más entrar alguien en el dormitorio. Steve no podía distinguir quién era. La muchedumbre congregada en torno a la reyerta le impedía ver la puerta. Sí que vio, sin embargo, al vencedor alzar el zapato en el aire con un grito final de «¡Cabrón!». El zapato. Steve no podía apartar los ojos del zapato. Se elevaba en el aire volteándose al hacerlo y luego en picado sobre los barrotes. Como un pájaro herido, Steve lo vio claramente, más claro que nada había visto durante muchos días. Cayó cerca de él. Cayó con un ruido estentoso. Cayó de lado, igual que el suyo. Su zapato, el que se quitó con el pie, sobre la rejilla, en la habitación, en la casa, en la calle Pilgrim. El mismo sueño despertó a Quaid. Siempre las escaleras, siempre se veía mirando por el túnel de las escaleras, mientras aquella visión ridícula, medio broma y medio horror, avanzaba de puntillas hacia él, riendo a cada paso. Antes nunca había soñado 2 veces en una sola noche. Sacó la mano por encima del borde de la cama y a tientas buscó la botella que guardaba por ahí. En la oscuridad bebió de ella un trago muy largo. Steve cruzó la maraña de hombres furiosos sin importarle los gritos o los gruñidos y maldiciones del viejo. A los guardas les estaba costando apaciguar los ánimos. Era la última vez que dejaban entrar al viejo Crowley,
Siempre organizaba follones. Aquello tenía todas las trazas de acabar en reyerta. Costaría horas tranquilizarlos de nuevo. Nadie le preguntó nada a Steve mientras paseaba por el pasillo. Cruzaba la puerta y entraba en el vestíbulo del refugio nocturno. Las puertas de batientes estaban cerradas, pero el aire nocturno, amargo antes del amanecer, refrescaba al colarse por los resquicios. La diminuta recepción estaba vacía, y por la puerta Steve vio el extintor de incendios colgado de la pared. Era rojo y brillante. Al lado de él había una manguera larga y negra, enrollada en un tambor rojo como una serpiente dormida. Al lado, colocada sobre 2 ganchos en la pared, un hacha. Una hacha muy bonita. Stephen entró en la oficina. Cerca de él oyó el ruido de pies corriendo, gritos, un silbido. Pero nadie lo interrumpió mientras hacía amistad con el hacha. Primero le sonrió. El filo curvado del hacha le devolvió la sonrisa. Luego la tocó. Al hacha pareció gustarle la caricia. Estaba polvorienta y no se había usado en mucho tiempo. Demasiado tiempo. Quería que la cogieran, le hicieran carantuñas y le sonrieran. Steve la descolgó con mucho cuidado y la introdujo bajo su chaqueta para darle calor. Luego salió de la oficina de recepción, atravesó la puerta de batientes y salió a buscar su otro zapato. Quaid se volvió a despertar. A Steve le costó poco tiempo orientarse. Dio un saltito al dirigirse hacia la calle Pilgrim. Vestido de tantos colores brillantes, con unos pantalones tan holgados y unas botas tan estúpidas, se sentía como un payaso. Era un chico cómico, ¿verdad? Se rió de sí mismo. Estaba tan gracioso. El viento empezó a herirlo, poniéndolo frenético al revolotearle en el pelo y dejarle los ojos tan fríos como si fueran 2 cubitos de hielo en las cuencas. Empezó a correr, brincar, bailar, juguetear por entre las calles blancas a la luz de las farolas y oscuras en los intervalos entre estas. Ahora me ves, ahora no, ahora sí, ahora no. A Quaid no le había despertado el sueño esta vez. Esta vez había oído un ruido. Era un ruido, sin la menor duda. La luna se había elevado lo suficiente como para que sus rayos se filtraran por la ventana, la puerta y la parte superior de las escaleras. No había necesidad de encender la luz. Para lo que quería ver no la necesitaba. La parte superior de las escaleras estaba vacía, como siempre. Entonces crujió el último peldaño. Fue un ruido mínimo, como si un suspiro se hubiera posado sobre él. Así fue como Quaid padeció el terror. Otro crujido y el ridículo sueño seguía subiendo las escaleras en su boca. Tenía que ser un sueño. A fin de cuentas no conocía a ningún payaso, a ningún asesino con hacha. De forma que, ¿cómo iba a ser aquella imagen absurda la misma que lo despertaba noche tras noche? ¿Cómo podía ser algo más que un sueño? Sin embargo, a lo mejor había sueños tan absurdos que solo podían ser realidad. Nada de payasos, se dijo mientras se quedaba observando la puerta, la escalera y la mancha luminosa de la luna. Quaid solo había conocido mentes frágiles, tan débiles que no pudieron darle la clave de la naturaleza, el origen o la forma de curar el pánico que ahora lo tenía esclavizado. Cuando se enfrentaban al menor indicio de terror en el corazón de la vida, siempre se venían abajo, quedaban reducidas a polvo. No conocía payasos, nunca los había conocido ni los conocería jamás. Y entonces apareció. Era el rostro de un idiota, pálido como una sábana a la luz de la luna, con los rasgos juveniles magullados, hinchados y sin afeitar. Una sonrisa franca como la de un niño. Se había mordido el labio de lo excitado que estaba. Tenía la mandíbula inferior llena de sangre y las encías casi negras. Pero no por ello dejaba de ser un payaso. Un payaso sin discusión posible aunque el disfraz le quedara mal, incongruente y patético. El hacha era lo único que no se correspondía con la sonrisa.
Cuando el maníaco realizó pequeños movimientos de carnicero con el arma, la luna se reflejó en ella y los ojillos negros le brillaron ante la perspectiva de tanta diversión. Se paró casi en lo más alto de la escalera, pero mientras contemplaba el terror de Quaid, su sonrisa no decayó en ningún momento. A Quaid le flaquearon las piernas y cayó de rodillas. El payaso subió otro peldaño de un brinco, con los ojos relucientes llenos de una especie de maldad benigna, fijos sobre Quaid. Zarandeaba el hacha con sus manos pálidas, en una pequeña parodia del golpe mortal. Quaid lo reconoció. Era su alumno, su conejillo de indias, transfigurado en la imagen de su propio terror. Él entre todos los hombres, el niño sordo. Ahora daba brincos más grandes y hacía ruidos guturales como imitando la llamada de algún pájaro fantástico. La hacha dibujaba giros cada vez más amplios en el aire, cada uno de ellos más letal que el anterior. «Stephen», dijo Quaid. El nombre no le dijo nada a Steve, solo vio abrirse una boca y volverse a cerrar. Tal vez saliera de ella un sonido, tal vez no le importaba. La garganta del payaso emitió un chillido y la hacha, cogida con las dos manos, se meció sobre su cabeza. En ese preciso instante la pequeña danza alegre se convirtió en una carrera. El hombre del hacha saltó los 2 últimos escalones y entró corriendo en la habitación donde la luz le dio de lleno. El cuerpo de Quaid se apartó a medias para esquivar el golpe mortal. Pero no fue lo suficientemente rápido o elegante. La cuchilla hendió el aire y rajó por detrás su brazo, desgarrándole casi todo el tríceps, destrozándole el húmero y abriéndole la carne del antebrazo con un tajo que por poco no le alcanzó la arteria. El grito de Quaid podría haberse oído a 10 casas a distancia, pero esas casas no eran más que escombros. Nadie podía oírlo, nadie podía acudir a quitarle al payaso de encima. El hacha, ansiosa de acabar la faena, le rajaba el muslo como si fuera un leño. La brillante carne del músculo del filósofo, el hueso y el tuétano quedaban expuestos por profundos tajos de 4 o 10 centímetros de profundidad. A cada golpe, el payaso tiraba de la hacha para desclavarla y el cuerpo de Quaid se sacudía como marioneta. Quaid chilló, Quaid suplicó, Quaid intentó convencerlo. El payaso no oyó una sola palabra, solo oía los ruidos que tenía en la cabeza, los pitidos, los gritos, los aullidos, los zumbidos. Se había refugiado en un lugar del que ningún argumento racional ni amenaza podrían sacarlo, donde el latido de su corazón era la ley y el susurro de su sangre la música. Cómo bailaba el niño sordo, bailaba como un bobo al ver a su torturador boquear como un pez, con la depravación de su intelecto acallada para siempre. Cómo chorreaba la sangre, cómo salía a borbotones y a litros. El pequeño payaso reía contemplando tanta diversión. Tenía un entretenimiento para toda la noche, pensaba. El hacha, amable e inteligente, siempre sería su amiga. Haría cortes transversales y longitudinales, podría cortar en rodajas y amputar, y además podía mantener vivo a aquel hombre si la utilizaba con astucia, vivo durante un buen rato. Steve estaba más contento que unas Pascuas. Tenía el resto de la noche por delante y toda la música que le apeteciera oír resonaba en su cabeza. Y Quaid comprendió al encontrarse con la mirada ausente del payaso por entre un ambiente ensangrentado.
que había algo peor en el mundo que el terror, peor que la propia muerte. Era el sufrimiento sin esperanza de salvación. Era la vida que se negaba a acabar mucho después de que el cerebro le hubiera pedido al cuerpo que dejara de existir. Y lo peor de todo, había sueños que se hacían realidad.